La tensión en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades por toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena, y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una manera de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su modesto trabajo en el centro comunitario local, su auto usado y sus planes para el futuro. Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija? La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, haciendo que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Papá, por favor», susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de su mano. Carlos enderezó la espalda, mirando fijamente al hombre mayor sin pestañear. «Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta». Alejandro soltó una risa breve y sin humor. «El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puede ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear». Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato. Su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. «Con el debido respeto, señor», respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que latía en su pecho, «creo que hay más en la vida que las posesiones materiales». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Alejandro entrecerró los ojos mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. «No sabes nada de lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú?». Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves, colocando silenciosamente un pequeño sobre al lado del plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se quedó pálido. «¿Papá? ¿Qué pasa?», preguntó Isabel. La preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede estar bien», murmuró. Lo que Alejandro acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven sentado frente a él. El papel en sus manos temblorosas reveló una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino los mismos valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador juvenil de origen modesto como Alejandro había supuesto. Él era algo completamente distinto, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que se daba cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios y a los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. La tensión en el comedor era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las lámparas de araña de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades por toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena, y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una manera de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su modesto trabajo en el centro comunitario local, su coche de segunda mano y sus planes para el futuro. «Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija?». La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, provocando que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Papá, por favor», susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de la mano. Carlos enderezó la espalda y miró al hombre mayor a los ojos sin pestañear. «Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta». Alejandro soltó una risa breve y sin humor. «El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear». Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato. Su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. «Con el debido respeto, señor»,
respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que latía en su pecho, creo que hay más en la vida que las posesiones materiales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Los ojos de Alejandro se entrecerraron mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. No sabes nada de lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú? Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves, colocando silenciosamente un pequeño sobre al lado del plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se quedó pálido. ¿Papá? ¿Qué pasa?, preguntó Isabel. La preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede estar bien, murmuró. Lo que Alejandro acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven sentado frente a él. El papel en sus manos temblorosas reveló una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino los mismos valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador juvenil de origen modesto como Alejandro había supuesto. Él era algo completamente distinto, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que se daba cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios y a los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. El silencio llenó la habitación mientras las manos de Alejandro comenzaban a temblar. El papel contenía información sobre Carlos que ninguna verificación de antecedentes ni investigadores privados habían descubierto. Durante 6 meses, Alejandro había estado investigando en silencio al joven que había capturado el corazón de su hija, convencido de que estaba detrás de la fortuna familiar. ¿Pasa algo, papá?, preguntó Isabel, con su voz apenas por encima de un susurro. Buscó la mano de Carlos por debajo de la mesa y la apretó para tranquilizarse. Alejandro levantó la vista, con el rostro pálido. ¿Tú eres el hijo de Roberto Suárez? Carlos asintió lentamente. Sí, señor. Lo soy. Isabel los miró a ambos, con la confusión evidente en sus ojos. ¿Quién es Roberto Suárez? Su madre jadeó suavemente, reconociéndolo en su rostro. Todos en la mesa parecieron entender el significado, excepto Isabel. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Alejandro. Su voz carecía del tono autoritario que había tenido toda la noche. Carlos enderezó los hombros. Porque quería ser juzgado por quién soy, no por mi apellido. No por lo que pasó hace 15 años. Los recuerdos inundaron a Alejandro, recuerdos de una noche lluviosa, una situación desesperada y un hombre que había tendido una mano cuando nadie más lo haría. Roberto Suárez, el humilde mecánico que había salvado no solo el auto de Alejandro esa noche, sino algo mucho más preciado. La tensión en el comedor era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades en toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una forma de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su. Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija? La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, haciendo que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Papá, por favor, susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de su mano. Carlos enderezó la espalda, encontrando la mirada del hombre mayor sin pestañear. Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta. Alejandro soltó una risa corta y sin humor. El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear. Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato, su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. Con el debido respeto, señor, respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que le latía en el pecho, creo que hay más en la vida que las posesiones materiales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío.
Alejandro entrecerró los ojos mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. No sabes nada sobre lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú? Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves y colocó silenciosamente un pequeño sobre al lado del plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se quedó pálido. ¿Papá? ¿Qué pasa?, preguntó Isabel. La preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede estar bien, murmuró. Lo que Alejandro acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven sentado frente a él. El papel que tenía en las manos temblorosas revelaba una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino también los valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador social de origen modesto, como Alejandro había supuesto. Era algo completamente distinto, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que se daba cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios y a los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. El silencio llenó la habitación mientras las manos de Alejandro empezaban a temblar. El papel contenía información sobre Carlos que ninguna verificación de antecedentes ni investigación privada había descubierto. Durante 6 meses, Alejandro había estado investigando en silencio al joven que había conquistado el corazón de su hija, convencido de que iba tras la fortuna familiar. ¿Pasa algo, papá?, preguntó Isabel, su voz apenas por encima de un susurro. Buscó la mano de Carlos por debajo de la mesa y la apretó para tranquilizarla. Alejandro levantó la vista, con el rostro pálido. ¿Tú eres el hijo de Roberto Suárez? Carlos asintió lentamente. Sí, señor. Lo soy. Isabel los miró, la confusión era evidente en sus ojos. ¿Quién es Roberto Suárez? Su madre jadeó suavemente, reconociéndolo en su rostro. Todos en la mesa parecieron entender el significado, excepto Isabel. ¿Por qué no nos lo dijiste?, exigió Alejandro, su voz carecía del tono autoritario que había tenido toda la noche. Carlos enderezó los hombros. Porque quería ser juzgado por lo que soy, no por mi apellido. No por lo que pasó hace 15 años. Los recuerdos inundaron a Alejandro, recuerdos de una noche lluviosa, una situación desesperada y un hombre que había tendido una mano cuando nadie más lo haría. Roberto Suárez, el humilde mecánico que había salvado no solo el coche de Alejandro esa noche, sino algo mucho más preciado. Creo que deberíamos hablar en privado, dijo Alejandro, contraatacando. Carlos, por favor, ven conmigo a mi estudio. Isabel empezó a protestar, pero Carlos le apretó la mano con suavidad. Está bien. Creo que tu padre y yo necesitamos aclarar las cosas. Mientras los dos hombres caminaban en silencio por el pasillo, las fotos familiares se alineaban en las paredes, evidencia del ascenso a la prosperidad de la familia García. Carlos notó que la mirada de Alejandro se detenía en una fotografía en particular, una versión mucho más joven de sí mismo de pie junto a una vieja camioneta destartalada, con el brazo alrededor de un hombre sonriente con un mono de mecánico, Roberto Suárez. Una vez dentro del estudio, Alejandro cerró la puerta y sirvió 2 vasos de whisky con manos temblorosas. Le ofreció uno a Carlos, quien lo rechazó con un amable movimiento de cabeza. «Te pareces mucho a él», dijo Alejandro en voz baja. «Debí haberlo visto desde el principio». «Mi padre nunca habló mal de ti», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. «Incluso después de todo lo que pasó, después de cómo dejaste las cosas entre ustedes». Alejandro hizo una mueca visible ante las palabras. «Tu padre era un buen hombre. El mejor que he conocido». «¿Lo era?». La voz de Carlos se quebró. «Todavía lo es». Pero el accidente, los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. «Los informes decían, los informes estaban equivocados», respondió Carlos. Sacó su teléfono y le mostró a Alejandro una foto reciente, Roberto Suárez, más grande ahora, en silla de ruedas, pero inequívocamente vivo. Sobrevivió. Apenas. Nunca se recuperó del todo, pero sobrevivió. Alejandro se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de su escritorio para apoyarse. Todos estos años, pensé. Me dijeron que no lo logró. Fuera del estudio, Isabel presionó su oreja contra la puerta, su madre caminaba ansiosamente detrás de ella. ¿Qué están diciendo?,
susurró su madre. Algo sobre que papá piensa que el padre de Carlos murió en un accidente, susurró Isabel en respuesta. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no me estás contando? La tensión en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades por toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena, y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una manera de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su modesto trabajo en el centro comunitario local, su auto usado y sus planes para el futuro. Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija? La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, haciendo que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Papá, por favor, susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de la mano. Carlos enderezó la espalda y miró al hombre mayor a los ojos sin pestañear. Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta. Alejandro soltó una risa breve y sin humor. El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear. Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato, con una expresión que era una mezcla de vergüenza y resignación. No era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. Con el debido respeto, señor, respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que latía en su pecho, creo que hay más en la vida que las posesiones materiales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Alejandro entrecerró los ojos mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. No sabes nada de lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú? Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves y colocó silenciosamente un pequeño sobre junto al plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se puso pálido. ¿Papá? ¿Qué pasa? Preguntó Isabel, y la preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede ser correcto, murmuró. Lo que Alejandro acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven sentado frente a él. El papel en sus manos temblorosas revelaba una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino los mismos valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador juvenil de origen modesto como Alejandro había asumido. Era algo completamente diferente, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que las implicaciones de lo que estaba leyendo se hicieron evidentes para él, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentar sus propios prejuicios y los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. El silencio llenó la habitación mientras las manos de Alejandro comenzaban a temblar. El papel contenía información sobre Carlos que ninguna investigación de antecedentes ni investigación privada había descubierto. Durante 6 meses, Alejandro había estado investigando en silencio al joven que había capturado el corazón de su hija, convencido de que buscaba la fortuna familiar. ¿Pasa algo, papá?, preguntó Isabel, con una voz apenas por encima de un susurro. Buscó la mano de Carlos por debajo de la mesa y la apretó para tranquilizarse. Alejandro levantó la mirada, con el rostro pálido. ¿Tú eres el hijo de Roberto Suárez? Carlos asintió lentamente. Sí, señor. Lo soy. Isabel los miró a ambos, con la confusión evidente en sus ojos. ¿Quién es Roberto Suárez? Su madre jadeó suavemente, reconociéndolo en su rostro. Todos en la mesa parecieron entender el significado, excepto Isabel. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Alejandro, con una voz que carecía del tono autoritario que había tenido toda la noche. Carlos enderezó los hombros. Porque quería que me juzgaran por lo que soy, no por mi apellido. No por lo que pasó hace 15 años. Los recuerdos inundaron a Alejandro, recuerdos de una noche lluviosa, una situación desesperada y un hombre que le había tendido una mano cuando nadie más lo haría. Roberto Suárez, el humilde mecánico que había salvado no solo el auto de Alejandro esa noche, sino algo mucho más preciado.
Creo que deberíamos hablar en privado, dijo Alejandro, apartándose de la mesa. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Carlos, por favor, acompáñame a mi estudio. Isabel comenzó a protestar, pero Carlos le apretó suavemente la mano. Está bien. Creo que tu padre y yo necesitamos aclarar las cosas. Mientras los dos hombres caminaban en silencio por el pasillo, fotos familiares cubrían las paredes, evidencia del ascenso de la familia García a la prosperidad. Carlos notó que la mirada de Alejandro se detenía en una fotografía en particular, una versión mucho más joven del mismo de pie junto a una vieja camioneta destartalada, con su brazo alrededor de un hombre sonriente con un mono de mecánico. Roberto Suárez. Una vez dentro del estudio, Alejandro cerró la puerta y sirvió 2 vasos de whisky con manos temblorosas. Le ofreció uno a Carlos, quien lo rechazó con un amable movimiento de cabeza. «Te pareces mucho a él», dijo Alejandro en voz baja. «Debí haberlo visto desde el principio. Mi padre nunca habló mal de ti», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. «Incluso después de todo lo que pasó, después de cómo dejaste las cosas entre ustedes». Alejandro hizo una mueca visible ante las palabras. «Tu padre era un buen hombre. El mejor que he conocido». ¿Lo era? La voz de Carlos se quebró. «Todavía lo es. Pero el accidente». Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. «Los informes decían». «Los informes estaban equivocados», respondió Carlos. Sacó su teléfono y le mostró a Alejandro una foto reciente. Roberto Suárez, más viejo ahora, en silla de ruedas, pero inequívocamente vivo. Sobrevivió. Apenas. Nunca se recuperó del todo, pero sobrevivió. Alejandro se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de su escritorio para sostenerse. Todos estos años, pensé, me dijeron que no lo había logrado. Afuera del estudio, Isabel presionó su oreja contra la puerta, su madre caminaba ansiosamente detrás de ella. «¿Qué están diciendo?», susurró su madre. «Algo sobre que papá piensa que el padre de Carlos murió en un accidente», susurró Isabel en respuesta. «Mamá, ¿qué está pasando?». «¿Qué no está pasando? Me lo estás contando». La cara de su madre se arrugó mientras se llevaba una mano temblorosa a la boca. «Tu padre no siempre fue el hombre que conoces hoy». Dentro del estudio, Alejandro caminaba frenéticamente de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo plateado. «Lo busqué durante meses después del accidente. Mis investigadores dijeron que no hubo supervivientes. Pagué los gastos del funeral, creé una fundación en su nombre». «¿Una fundación?». Los ojos de Carlos brillaron con repentina ira. «¿Así es como limpiaste tu conciencia?». «Mientras mi padre luchaba durante años de rehabilitación, aprendiendo a vivir en una silla de ruedas, ¿tú construías monumentos con su nombre?». Alejandro dejó de caminar. «Carlos, te juro que no lo sabía. Después de lo que tu padre hizo por mí, por nosotros, yo habría hecho cualquier cosa. Entonces, ¿por qué huiste de la escena?», exigió Carlos, alzando la voz. «Mi padre te empujó fuera del camino de ese camión. Él te salvó la vida y tú lo dejaste ahí, en la carretera». Un recorte de periódico enmarcado que estaba sobre el escritorio de Alejandro llamó la atención de Carlos. El titular decía: «Empresario local hace una generosa donación a un hospital». En la foto, Alejandro estaba cortando una cinta frente a una nueva ala del hospital. «El ala en memoria de Roberto Suárez», leyó Carlos en voz alta, con voz amarga. «Construiste tu imperio sobre el sacrificio de mi padre, ¿no? Ese accidente ocurrió justo antes de que tu empresa despegara». El rostro de Alejandro palideció. «No fue así. Tenía miedo, cometí un terrible error». La puerta del estudio se abrió de golpe. Isabel se quedó allí, con el rostro surcado de lágrimas, y su madre detrás de ella luciendo devastada. «Papá, ¿es cierto?», preguntó Isabel. «¿Dejaste morir al padre de Carlos después de que te salvó la vida?». Antes de que Alejandro pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se quedó paralizado. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en 15 años, Roberto Suárez. La tensión en el comedor era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades por toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una manera de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su modesto trabajo en el centro comunitario local, su auto usado y sus planes para el futuro. «Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija?».
La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, haciendo que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Papá, por favor», susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de su mano. Carlos enderezó la espalda, encontrando la mirada del hombre mayor sin pestañear. «Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta». Alejandro soltó una risa corta y sin humor. «El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear». Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato, su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. «Con el debido respeto, señor», respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que le latía en el pecho, «creo que hay más en la vida que las posesiones materiales». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Alejandro entrecerró los ojos mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. «No sabes nada sobre lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú?». Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves y colocó silenciosamente un pequeño sobre al lado del plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se quedó pálido. «¿Papá? ¿Qué pasa?», preguntó Isabel. La preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede estar bien», murmuró. Alejandro acababa de descubrir que cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven que estaba sentado frente a él. El papel que tenía en sus manos temblorosas revelaba una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino los mismos valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador juvenil de origen modesto como Alejandro había supuesto. Era algo completamente diferente, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que las implicaciones de lo que estaba leyendo se hicieron evidentes para él, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentar sus propios prejuicios y los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. El silencio llenó la habitación mientras las manos de Alejandro comenzaban a temblar. El papel contenía información sobre Carlos que ninguna verificación de antecedentes ni investigadores privados habían descubierto. Durante 6 meses, Alejandro había estado investigando en silencio al joven que había conquistado el corazón de su hija, convencido de que iba tras la fortuna familiar. «¿Pasa algo, papá?», preguntó Isabel, con una voz apenas superior a un susurro. Buscó la mano de Carlos por debajo de la mesa y la apretó para tranquilizarse. Alejandro levantó la vista, con el rostro pálido. ¿Tú eres el hijo de Roberto Suárez?». Carlos asintió lentamente. «Sí, señor. Lo soy». Isabel los miró a ambos, con la confusión evidente en sus ojos. «¿Quién es Roberto Suárez?». Su madre jadeó suavemente, reconociéndolo en su rostro. Todos en la mesa parecieron entender el significado, excepto Isabel. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Alejandro, con una voz que carecía del tono autoritario que había tenido toda la noche. Carlos enderezó los hombros. «Porque quería que me juzgaran por lo que soy, no por mi apellido. No por lo que pasó hace 15 años». Los recuerdos inundaron a Alejandro, recuerdos de una noche lluviosa, una situación desesperada y un hombre que le había tendido una mano cuando nadie más lo haría. Roberto Suárez, el humilde mecánico que había salvado no solo el auto de Alejandro esa noche, sino algo mucho más preciado. «Creo que deberíamos hablar en privado», dijo Alejandro, apartándose de la mesa. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Carlos, por favor, acompáñame a mi estudio». Isabel comenzó a protestar, pero Carlos le apretó suavemente la mano. «Está bien. Creo que tu padre y yo necesitamos aclarar las cosas». Mientras los dos hombres caminaban en silencio por el pasillo, fotos familiares cubrían las paredes, evidencia del ascenso de la familia García a la prosperidad. Carlos notó que la mirada de Alejandro se detenía en una fotografía en particular, una versión mucho más joven del mismo de pie junto a una vieja camioneta destartalada, con su brazo alrededor de un hombre sonriente con un mono de mecánico. Roberto Suárez. Una vez dentro del estudio, Alejandro cerró la puerta y sirvió 2 vasos de whisky con manos temblorosas. Le ofreció uno a Carlos,
quien lo rechazó con un amable movimiento de cabeza. «Te pareces mucho a él», dijo Alejandro en voz baja. «Debí haberlo visto desde el principio». «Mi padre nunca habló mal de ti», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. «Incluso después de todo lo que pasó, después de cómo dejaste las cosas entre ustedes». Alejandro hizo una mueca visible ante las palabras. «Tu padre era un buen hombre. El mejor que he conocido». «¿Lo era?» La voz de Carlos se quebró. «Todavía lo es». «Pero el accidente». Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. «Los informes decían». «Los informes estaban equivocados», respondió Carlos. Sacó su teléfono y le mostró a Alejandro una foto reciente, Roberto Suárez. Más viejo ahora, en silla de ruedas, pero inequívocamente vivo. Sobrevivió. Apenas. Nunca se recuperó del todo, pero sobrevivió. Alejandro se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de su escritorio para sostenerse. Todos estos años, pensé, me dijeron que no lo había logrado. Afuera del estudio, Isabel presionó su oreja contra la puerta, su madre caminaba ansiosamente detrás de ella. «¿Qué están diciendo?», susurró su madre. «Algo sobre que papá piensa que el padre de Carlos murió en un accidente», susurró Isabel en respuesta. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no me estás contando?». El rostro de su madre se arrugó mientras ella le decía. Alejandro se llevó una mano temblorosa a la boca. «Tu padre, no siempre fue el hombre que conoces hoy». Dentro del estudio, Alejandro caminaba frenéticamente de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo plateado. «Busqué durante meses después del accidente. Mis investigadores dijeron que no hubo supervivientes. Pagué los gastos del funeral, creé una fundación en su nombre». «¿Una fundación?». Los ojos de Carlos brillaron con repentina ira. «¿Así fue como limpiaste tu conciencia? Mientras mi padre luchaba durante años de rehabilitación, aprendiendo a vivir en una silla de ruedas, ¿tú construías monumentos con su nombre?». Alejandro dejó de caminar. «Carlos, te juro que no lo sabía. Después de lo que tu padre hizo por mí, por nosotros, yo habría hecho cualquier cosa. Entonces, ¿por qué huiste de la escena?», exigió Carlos, alzando la voz. «Mi padre te empujó fuera del camino de ese camión. Te salvó la vida y lo dejaste allí en la carretera». Un recorte de periódico enmarcado en el escritorio de Alejandro llamó la atención de Carlos. El titular decía: «Empresario local hace generosa donación a hospital». En la foto, Alejandro estaba cortando una cinta frente a una nueva ala del hospital. «El ala en memoria de Roberto Suárez», leyó Carlos en voz alta, con voz amarga. «Construiste tu imperio sobre el sacrificio de mi padre, ¿no? Ese accidente ocurrió justo antes de que tu empresa despegara». El rostro de Alejandro palideció. «No fue así. Tenía miedo, cometí un terrible error». La puerta del estudio se abrió de golpe. Isabel estaba allí, con el rostro surcado de lágrimas, su madre detrás de ella luciendo devastada. «Papá, es cierto», exigió Isabel. «Dejaste morir al padre de Carlos después de que te salvó la vida». Antes de que Alejandro pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se quedó paralizado. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en 15 años, Roberto Suárez. Con manos temblorosas, Alejandro respondió y puso la llamada en altavoz. «¿Roberto? ¿De verdad eres tú?». «Hola, Alejandro». La voz era más vieja, más áspera, pero inconfundible. «Veo que finalmente conociste a mi hijo». «¿Papá?». Carlos se acercó al teléfono. «¿Qué sucede? ¿Por qué lo llamas ahora?». «Porque es hora de decir la verdad, hijo», respondió Roberto. «Toda la verdad». Isabel dio un paso adelante. «Señor, soy Isabel. ¿De verdad mi padre lo abandonó después de un accidente?». Una larga pausa llenó la habitación antes de que Roberto hablara. «Sí y no. Se fue, pero no por las razones que Carlos cree». Carlos miró el teléfono confundido. «¿Qué quieres decir?». «Le dije a Carlos que me abandonaste», continuó Roberto, con la voz cargada de emoción. «Pero nunca le dije por qué corriste esa noche, Alejandro. Nunca le hablé de los hombres que te perseguían, ni de la deuda que tenías con personas peligrosas. Nunca le dije que corriste para proteger a tu esposa embarazada». La esposa de Alejandro jadeó, agarrándose el pecho. «¿Sabías de las amenazas?». «Por supuesto que sí», respondió Roberto. «¿Por qué crees que te empujé para que te quitaras del camino? Ese camión no fue un accidente, estaba destinado a ti». Alejandro se hundió en su silla. «Pensé que te habían matado por mi culpa. Cuando me enteré de que no lo lograste, juré que tendría éxito suficiente para que pagaran, y lo hicieron. Hasta el último de ellos».
Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Susurró Carlos, aturdido por la revelación. Quería que hicieras tus propios juicios, respondió Roberto. Pero cuando Isabel te dijo su apellido, supe que era el momento. La verdad es que Alejandro ha estado enviando dinero para tu educación de forma anónima todos estos años. Él es la razón por la que pudiste pagar la escuela de medicina. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par cuando se volvió hacia Carlos. ¿La escuela de medicina? ¿No eres solo un trabajador juvenil? Carlos finalmente la miró a los ojos. Terminaré mi residencia el mes que viene. He estado trabajando en el centro comunitario para honrar el legado de mi padre de ayudar a los demás. La tensión en el comedor era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la mesa de caoba donde Alejandro García, un millonario hecho a sí mismo con propiedades por toda la ciudad, estaba sentado a la cabecera, con su mirada severa fija en el joven que estaba al lado de su hija. Carlos había llegado exactamente 7 minutos tarde a la cena, y Alejandro se había asegurado de que todos lo notaran. Cada vez que Carlos hablaba, Alejandro encontraba una manera de socavarlo, haciendo preguntas directas sobre su modesto trabajo en el centro comunitario local, su auto de segunda mano. Entonces, dime otra vez, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi hija? La voz de Alejandro rompió el incómodo silencio, haciendo que su esposa se moviera incómoda en su asiento. Isabel, su hija de 23 años, agarró su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Papá, por favor, susurró Isabel, con ojos suplicantes. Pero Alejandro desestimó su preocupación con un gesto despectivo de su mano. Carlos enderezó la espalda, encontrando la mirada del hombre mayor sin pestañear. Amo a su hija, señor. Y planeo construir una vida con ella, si ella me acepta. Alejandro soltó una risa corta y sin humor. El amor no paga las cuentas, jovencito. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Ella ha crecido con todo lo que podría desear. Con el rabillo del ojo, Carlos notó que la madre de Isabel miraba su plato, su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No. Era la primera vez que Alejandro se comportaba de esa manera, se dio cuenta. Con el debido respeto, señor, respondió Carlos, con voz firme a pesar del nerviosismo que le latía en el pecho, creo que hay más en la vida que las posesiones materiales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Alejandro entrecerró los ojos mientras dejaba su copa de vino con deliberada lentitud. No sabes nada sobre lo que se necesita para mantener a una familia. Empecé sin nada, trabajé día y noche para construir mi empresa, sacrifiqué todo para darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué has construido tú? Antes de que Carlos pudiera responder, entró la ama de llaves y colocó silenciosamente un pequeño sobre al lado del plato de Alejandro. Lo abrió, examinó su contenido y su rostro de repente se quedó pálido. ¿Papá? ¿Qué pasa? Preguntó Isabel, la preocupación reemplazó la vergüenza en sus ojos. Alejandro miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Esto no puede estar bien, murmuró. Lo que Alejandro acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el humilde joven sentado frente a él. El papel que tenía en las manos temblorosas revelaba una verdad tan inesperada que lo obligaría a cuestionar no solo su juicio sobre Carlos, sino también los valores en torno a los cuales había construido su vida. El secreto que Carlos había guardado no era por vergüenza, sino por principios. No era solo un trabajador social de origen modesto, como Alejandro había supuesto. Era algo completamente distinto, algo que haría que el mundo cuidadosamente construido de riqueza y estatus de Alejandro se derrumbara como un castillo de naipes. A medida que se daba cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo, Alejandro sintió el peso de cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente que había dirigido al joven. Y ahora, frente a la verdad, tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios y a los cimientos poco profundos sobre los que había construido su sentido de valía. El silencio llenó la habitación mientras las manos de Alejandro empezaban a temblar. El papel contenía información sobre Carlos que ninguna verificación de antecedentes ni investigación privada había descubierto. Durante 6 meses, Alejandro había estado investigando en silencio al joven que había conquistado el corazón de su hija, convencido de que iba tras la fortuna familiar. ¿Pasa algo, papá? Preguntó Isabel, su voz apenas por encima de un susurro. Buscó la mano de Carlos por debajo de la mesa y la apretó para tranquilizarla. Alejandro levantó la vista, con el rostro pálido. ¿Tú eres el hijo de Roberto Suárez? Carlos asintió lentamente. Sí, señor. Lo soy. Isabel los miró, la confusión era evidente en sus ojos. ¿Quién es Roberto Suárez? Su madre jadeó suavemente, reconociéndolo en su rostro. Todos en la mesa parecieron entender el significado, excepto Isabel. ¿Por qué no nos lo dijiste?
exigió Alejandro. Su voz carecía del tono autoritario que había tenido toda la noche. Carlos enderezó los hombros. Porque quería ser juzgado por lo que soy, no por mi apellido. No por lo que pasó hace 15 años. Los recuerdos inundaron a Alejandro, recuerdos de una noche lluviosa, una situación desesperada y un hombre que había tendido una mano cuando nadie más lo haría. Roberto Suárez, el humilde mecánico que había salvado no solo el coche de Alejandro esa noche, sino algo mucho más preciado. Creo que deberíamos hablar en privado, dijo Alejandro, apartándose de la mesa. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Carlos, por favor, acompáñame a mi estudio, empezó a protestar Isabel, pero Carlos le apretó la mano con suavidad. Está bien. Creo que tu padre y yo necesitamos aclarar las cosas. Mientras los dos hombres caminaban en silencio por el pasillo, las fotos familiares cubrían las paredes, evidencia del ascenso a la prosperidad de la familia García. Carlos notó que la mirada de Alejandro se detenía en una fotografía en particular, una versión mucho más joven de sí mismo de pie junto a una vieja camioneta destartalada, con el brazo alrededor de un hombre sonriente con un mono de mecánico, Roberto Suárez. Una vez dentro del estudio, Alejandro cerró la puerta y sirvió 2 vasos de whisky con manos temblorosas. Le ofreció uno a Carlos, quien lo rechazó con un amable movimiento de cabeza. «Te pareces mucho a él», dijo Alejandro en voz baja. «Debí haberlo visto desde el principio. Mi padre nunca habló mal de ti», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. «Incluso después de todo lo que pasó, después de cómo dejaste las cosas entre ustedes». Alejandro hizo una mueca visible ante las palabras. «Tu padre era un buen hombre. El mejor que he conocido». ¿Lo era? La voz de Carlos se quebró. «Todavía lo es. Pero el accidente». Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. «Los informes decían». «Los informes estaban equivocados», respondió Carlos. Sacó su teléfono y le mostró a Alejandro una foto reciente. Roberto Suárez, ahora mayor, en silla de ruedas, pero inconfundiblemente vivo. Sobrevivió. Apenas. Nunca se recuperó del todo, pero sobrevivió. Alejandro se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de su escritorio para apoyarse. Todos estos años, pensé. Me dijeron que no lo logró. Fuera del estudio, Isabel presionó su oreja contra la puerta, su madre caminaba ansiosamente detrás de ella. ¿Qué están diciendo?, susurró su madre. Algo sobre que papá piensa que el padre de Carlos murió en un accidente, susurró Isabel en respuesta. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué no me estás contando? El rostro de su madre se arrugó mientras se presionaba una mano temblorosa contra la boca. Tu padre no siempre fue el hombre que conoces hoy. Dentro del estudio, Alejandro caminaba frenéticamente de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo plateado. Busqué durante meses después del accidente. Mis investigadores dijeron que no hubo supervivientes. Pagué los gastos del funeral, creé una fundación en su nombre. ¿Una fundación? Los ojos de Carlos brillaron con repentina ira. ¿Así fue como limpiaste tu conciencia? Mientras mi padre luchaba durante años de rehabilitación, aprendiendo a vivir en una silla de ruedas, ¿tú construías monumentos con su nombre? Alejandro. Dejó de caminar. Carlos, te juro que no lo sabía. Después de lo que tu padre hizo por mí, por nosotros, yo habría hecho cualquier cosa. Entonces, ¿por qué saliste corriendo de la escena?, exigió Carlos, alzando la voz. Mi padre te empujó fuera del camino de ese camión. Te salvó la vida y tú lo dejaste allí en la carretera. Un recorte de periódico enmarcado sobre el escritorio de Alejandro llamó la atención de Carlos. El titular decía, empresario local hace generosa donación a hospital. En la foto, Alejandro estaba cortando una cinta delante de una nueva ala del hospital. La ala en memoria de Roberto Suárez, leyó Carlos en voz alta, con voz amarga. Construiste tu imperio sobre el sacrificio de mi padre, ¿no? Ese accidente ocurrió justo antes de que tu empresa despegara. El rostro de Alejandro palideció. No fue así. Tenía miedo, cometí un terrible error. La puerta del estudio se abrió de golpe. Isabel estaba allí, con el rostro surcado de lágrimas, su madre detrás de ella luciendo devastada. Papá, ¿es cierto?, preguntó Isabel. ¿Dejaste morir al padre de Carlos después de que te salvó la vida? Antes de que Alejandro pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se quedó paralizado. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en 15 años, Roberto Suárez. Con manos temblorosas, Alejandro respondió y puso la llamada en altavoz. ¿Roberto? ¿De verdad eres tú? Hola, Alejandro. La voz era más vieja, más áspera, pero inconfundible. Veo que por fin conociste a mi hijo. ¿Papá?
Carlos se acercó al teléfono. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo llamas ahora? Porque es hora de decir la verdad, hijo, respondió Roberto. Todo. Isabel dio un paso adelante. Señor, soy Isabel. ¿De verdad mi padre lo abandonó después de un accidente? Una larga pausa llenó la habitación antes de que Roberto hablara. Sí y no. Se fue, pero no por las razones que Carlos cree. Carlos miró el teléfono con atención. Le dije a Carlos que me abandonaste, continuó Roberto, con la voz cargada de emoción. Pero nunca le dije por qué corriste esa noche, Alejandro. Nunca le hablé de los hombres que te perseguían, ni de la deuda que tenías con gente peligrosa. Nunca le dije que corriste para proteger a tu esposa embarazada. La esposa de Alejandro jadeó, agarrándose el pecho. ¿Sabías de las amenazas? Por supuesto que sí, respondió Roberto. ¿Por qué crees que te empujé para quitarte del camino? Ese camión no fue un accidente, estaba destinado a ti. Alejandro se hundió en su silla. Pensé que te habían matado por mi culpa. Cuando escuché que no lo lograste, juré tener éxito suficiente para hacerlos pagar, y lo hicieron. A cada uno de ellos. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Susurró Carlos, aturdido por la revelación. Quería que hicieras tus propios juicios, respondió Roberto. Pero cuando Isabel te dijo su apellido, supe que era el momento. La verdad es que Alejandro ha estado enviando dinero para tu educación de forma anónima todos estos años. Él es la razón por la que pudiste pagar la escuela de medicina. Isabel abrió mucho los ojos cuando se volvió hacia Carlos. ¿La escuela de medicina? ¿No eres solo un trabajador social juvenil? Carlos finalmente la miró a los ojos. Terminaré mi residencia el mes que viene. He estado trabajando en el centro comunitario para honrar el legado de mi padre de ayudar a los demás. Un pesado silencio llenó la habitación cuando años de secretos y malentendidos finalmente salieron a la luz. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia Carlos, colocando sus manos sobre los hombros del joven. He pasado 15 años tratando de enmendar el haber dejado a tu padre esa noche, dijo, con la voz quebrada. Nunca pensé que tendría la oportunidad de agradecerle, o de conocer a su hijo. Quiero verlo, continuó Alejandro, volviéndose hacia el teléfono. Roberto, por favor. Después de todos estos años, por eso llamé, interrumpió Roberto. Estoy afuera de tu puerta ahora mismo. Momentos después, se reunieron en el vestíbulo mientras la silla de ruedas de Roberto era guiada a través de la puerta principal por su enfermera. A pesar de los años grabados en su rostro, sus ojos todavía tenían la misma bondad que lo había obligado a salvar la vida de un extraño todos esos años atrás. Isabel observó con asombro cómo su padre, el hombre orgulloso y poderoso que intimidaba a rivales comerciales y políticos por igual, caía de rodillas ante Roberto, llorando abiertamente mientras estrechaba las manos del hombre mayor. Nunca quise que Carlos te odiara, dijo Roberto suavemente. Solo quería que comprendiera el valor de la humildad, de juzgar a las personas por su carácter, no por su riqueza. Carlos se acercó a Isabel y le tomó la mano. Ahora sabes por qué nunca te hablé de mi padre ni de la escuela de medicina. Necesitaba estar segura de que me amabas por lo que soy, no por lo que podría llegar a ser. Isabel sonrió entre lágrimas. Ahora lo entiendo. Nuestros padres, cada uno a su manera, intentaban protegernos de los duros juicios del mundo. A medida que la noche avanzaba, dos familias rotas por las circunstancias comenzaron a sanar. El comedor, que antes había estado lleno de tensión, ahora resonaba con risas e historias. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba, humillado por el perdón de Roberto y la integridad de Carlos. Y mientras Roberto compartía historias vergonzosas de la infancia de Carlos, Isabel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con los candelabros que colgaban sobre ellos ni con la mansión que los rodeaba. Fue allí, en ese momento, donde los juicios habían desaparecido y la verdad finalmente los había liberado a todos.